¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nueva cuenta a un nuevo video para manejar, utilizar la gráfica solar equidistante para calcular las luces y sombras de cualquier elemento volumétrico que estemos interesados en conocer cómo se comportan dichas luces y sombras. Bien, en este primer ejercicio práctico de la serie de videos que les comenté en el primer video, en el video anterior donde vimos cómo crear la gráfica solar, ya aquí les muestro la gráfica solar en 2 semestres, ¿de acuerdo? Tenemos el recorrido solar, recuerden, en planta, en los primeros 6 meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, y la segunda gráfica solar, que es el segundo semestre del año. Normalmente lo trabajamos en 2 semestres para poder visualizar cómo se comporta el recorrido solar, y más adelante veremos cómo esta gráfica solar, si le agregamos temperaturas horarias, podemos empezar a trabajar con estrategias de diseño a partir de la información que nos da la gráfica solar con las temperaturas horarias. Lo veremos más adelante, como ya lo mencioné. Por ahora, el día de hoy vamos a trabajar con un ejercicio muy simple, que es la proyección de la sombra de un poste que mide 6 metros de alto, y generaremos la proyección de sombras para el mes de enero desde las 9 de la mañana. Voy a hacer el ejercicio aquí para que ustedes me vayan siguiendo y lo compararemos con otra herramienta, que es esta página de Zoom-Pad 3D, donde nosotros podemos analizar el recorrido solar de nuestros sujetos en estudio en la locación donde nos interese. Pues usar nuestro lugar en el que estemos, ¿cómo se llama? Ubicados, o podemos introducir, ¿sí?, los datos de la latitud y longitud del sitio que nos interese. Si ustedes miran, yo muevo aquí el puntito y en el lado derecho de su pantalla ustedes van a ver cómo la gráfica se va moviendo. Si notan, cuando estamos en latitudes por debajo del ecuador, la gráfica solar el recorrido del sol tiende a mostrarse hacia el norte, y cuando pasamos del ecuador hacia el norte, el recorrido del sol tiende a inclinarse hacia el sur en invierno. Entonces, aquí tenemos eh, los recorridos del sol hacia el norte en verano, y el invierno cambia de fechas. Por eso para nosotros el invierno es en diciembre, pero para Brasil, Sudamérica, el invierno es en lo que a nosotros nos correspondería el verano. Tiene mucho que ver también con el ángulo de inclinación solar y todos estos datos que yo aquí ya omití. Les sugiero que lo vean ustedes en algunos videos que hay aquí en YouTube, donde pueden visualizar los movimientos de la declinación solar, rotación, traslación, el bamboleo de la Tierra, y por qué con ellos se generan las diferentes estaciones del año. Por ahora, les digo, yo pasé de largo de la teoría para llevarlos a algo más práctico. Posteriormente lo iremos viendo más a detalle. Por ahora, yo voy a usar la locación en la que he estado trabajando la gráfica solar, que es para Victoria de Durango, Durango, en México. Y bueno, simplemente le doy a usar mi locación. Voy a desplazar esto para que me dé más visibilidad de cómo se está desarrollando las luces y sombras de mi modelo. Para hacerlo más sencillo, miren, ustedes pueden ver aquí, esto se precarga como un elemento con extensión .obj. Aquí está el poste de 6 metros de alto, y las sombras ya me lo llevo a una vista en planta, y así es como yo voy viendo la sombra según va cambiando la hora del día. Aquí yo le voy a mover la hora y ahí está. Simplemente esto a mí me sirve muchísimo para comprobar que lo que yo estoy trazando geométricamente es correcto, y también hacer mención que esta
esta herramienta que tenemos en internet nos ayuda para corroborar nuestras aproximaciones de los modelos que estamos estudiando geométricamente nosotros. ¿De acuerdo? Pues si queremos precisión, es importante que trabajemos con la gráfica solar en 2 dimensiones como lo vamos a hacer en esta ocasión. Bien, vamos a dar inicio entonces al cálculo de las luces y sombras a partir de las 9 de la mañana para el 21 de junio. Bien, como les decía, hay 2 gráficas, la del primer y segundo semestre. Para este caso nosotros vamos a trabajar con enero, 21 de enero, así que toca la del primer semestre y voy a pasar de esta, así que simplemente la voy a desplazar en mi dibujo para que me permita tener un área donde yo pueda trabajar. Bien, lo primero que tengo que hacer es observar aquí en planta mi gráfica solar y decidir el mes que voy a trabajar para que no tenga yo todas estas líneas estorbándome. Simplemente voy a apagar mis mis layers. Yo tengo separados por layers aquí los meses. Me interesa quedarme con enero, entonces voy a apagar febrero, voy a apagar marzo, abril, mayo, y por acá está mayo y junio, y me quedo únicamente con el recorrido del 21 de enero. Aquí están las horas, ¿sí? Pues esas las voy a dejar y voy a apagar estas líneas, las voy a quitar para que no me causen conflicto al momento de dibujar. Entonces paso de estas, voy eliminando una a una, porque me acabo de dar cuenta que no guardé la plantilla como tal. Entonces estos plantillas, estos plantilla, entonces si yo apago la plantilla no voy a poder visualizar esto. Entonces vamos a prescindir de esto. En el próximo video ya voy sintetizando mejor esto. Bien, dijimos que vamos a estudiar las sombras de un poste que mide 6 metros de alto. Entonces, para yo tener claro, voy a poner por aquí un dibujo en 2 dimensiones, ¿sí? Y voy a dibujar un poste que mida 6 metros. Tendrá 15 centímetros de diámetro. Y para fines prácticos lo voy a poner en un color que sobresalga, que va a ser amarillo. ¿De acuerdo? Es un poste circular. Entonces, si yo lo tengo en elevación, voy a ponerle aquí la línea de tierra también para que no nos conflictuemos. Esta la vamos a poner sin relleno. Aquí está la línea de tierra, la acotamos. Simplemente es fines prácticos. Esto dice que mide 6 metros y ese es mi poste. Ahora, en planta, pues simplemente yo vería un círculo, proyecto en planta y ahora trazo mi poste en planta. Aquí está, lo voy a rellenar con un hatch también para que lo podamos distinguir y sea más fácil. Todas estas recomendaciones se las hago porque cuando empezamos a trabajar la gráfica solar suele confundirnos bastante porque no estamos tan acostumbrados a los trazos. Entonces voy a bajar un poco más esto para acá. El hatch se convirtió en un elemento macizo, entonces esto es la vista en planta. ¿De acuerdo? Pues también por aquí vamos a trazar una línea para distinguir qué es cada cosa. Bien, voy a ponerle por aquí elevación, igual
que destaque. Y por aquí, pues la planta. ¿De acuerdo? Decíamos que este poste tiene 15 centímetros. Ahí están nuestros 15 centímetros de diámetro. Bien, como aquí yo tengo todo esto en amarillo, le voy a decir cámbiame todo esto amarillo a otro color para que contraste. No sé, probablemente voy a trabajar en gris. Y ahora las líneas amarillas también ponmelas en gris. Aquí está mi gráfica solar. Y esto lo vamos a poner en color rojo. Todos los puntitos azules aquí son las horas del día. Entonces tenemos las 12, 11, 10, 9, 8, 7 y 6 y algo de la mañana. Recuerden, recorremos del centro, que son las 12 del día. Como el sol aparece por el este, pues yo sé que aquí son las 11 de la mañana, 10, 9, 8, 7 y así hasta que amanece. Bien, esto es sumamente sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es, ya tenemos esto dibujado, lo podemos escalar o simplemente, si ya lo tenemos a una escala que nos permita trabajar, simplemente creamos una copia y acercamos la vista en planta. Recuerden, este elemento que vamos a analizar debe tocar esta arista o estar centrado con la intersección de los cuadrantes norte, sur y este-oeste. De manera que aquí está el poste ya en planta. Recuerden, toda esta es la vista en planta. Hasta aquí sigue siendo gráfica solar, pero yo ahora lo quiero hacer montea solar. Empiezo por establecer la hora en la que quiero trabajar. Dijimos que es ver las sombras a las 9 de la mañana y el recorrido hasta las 5 de la tarde, vamos a suponer. Quiero ver cómo se comportan las luces y sombras de ese poste. Entonces empezamos con las 9. Yo tengo aquí las 12, 11, 10, 9 de la mañana. Tomo ese punto de las 9 y trazo una línea al centro de la gráfica. Así es como se ve el rayo de sol en azimut o en planta, ¿de acuerdo? De manera que ese rayo de sol, si yo lo paso por los costados del poste, ya voy a tener que la sombra es todo este elemento, ¿sí?, en planta, pero no sé hasta dónde llega. Entonces hasta aquí yo sé que para allá va a haber sombra a las 9 de la mañana y conforme me voy trasladando a las 10, 11, 12 al mediodía, la sombra va girando, pero no sé qué tan larga es. Entonces me interesa conocer la longitud de la sombra que estoy yo analizando en este caso. ¿De acuerdo? Voy a cortar estas líneas, pero voy a dejar las de proyección en planta. Recuerden, es paralela a esta línea. Bien, para conocer la altura del sol en elevación, repito el mismo paso. Voy desde las 9 de la mañana, trazo una línea al centro, ¿sí? Pero ahora traslado dos perpendiculares afuera de la gráfica solar, a cualquier punto afuera de la gráfica que me permita más o menos salirme de las letras que me están dando la orientación. La letra N es sur, este y oeste. Lo voy a poner por aquí. Yo ya puse esto y lo estoy poniendo con líneas guía, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Que ahora yo estoy saliendo de la vista en planta, el azimut, me estoy yendo ahora a la vista en elevación. Paso de la gráfica solar a la montea solar, porque ya estoy trazando algo que se llama montea. Bien, entonces si yo establezco esta línea como línea de tierra, entonces voy a trazar una línea que a mí me referencie que eso es la tierra. Entonces le voy a poner, no sé, otro color diferente para no perderme, y le voy a poner un azul.
Entonces, del centro de la gráfica a este punto, que es el que sale desde el mismo centro también, voy a trazar un círculo. Y para esta ocasión lo voy a trazar del todo, completo. Ya veremos más adelante cómo podemos ir prescindiendo de estas líneas, pero por ahora, para fines didácticos, lo vamos a hacer así, para que lo comprendamos más. ¿De acuerdo? Ok, yo ya tengo trazada mi línea de tierra. Cualquier proyección que yo quiera sacar fuera de la gráfica solar, la voy a desplantar de esta línea a la que yo llamo línea de tierra. ¿De acuerdo? Bien, ahora necesito saber la altura del ángulo del Sol. Entonces, si recuerdan, en el video pasado les comentaba yo que estos 9 círculos representan los grados de altura del Sol. ¿De acuerdo? Estamos 0, que es al amanecer, 10 grados, 20 grados, 30 y así sucesivamente hasta llegar al centro de la gráfica, que respecto a la Tierra, pues ya el rayo de Sol, si el Sol está en este punto, estaría a 90 grados dentro de estos cuadrantes. Si estuviera dentro de estos cuadrantes, estaría entre 80 y 70 grados. ¿De acuerdo? Entonces, para saber ahora cuál es la altura del Sol a esta hora, simplemente voy a rotar esto y yo sé aproximadamente que el Sol está en este cuadrante entre 30 y 20, más próximo a 30 que a 20, debe estar como en 28, 27. Entonces, la manera simple de saberlo es simplemente trazo una línea o mido, ¿sí? Desde esta línea la prolongo hasta el ángulo, hasta el círculo externo. Y aquí el programa me dice que hay una distancia de 2.78. Recuerden, aquí está en unidades, ¿sí? 2.78, que si lo convertimos a decimales sería 2780, y esa es la altura a la que está el Sol respecto a la Tierra, el ángulo de altura, 2780. Abusados cuando tomen la distancia, porque muchas veces en clase me ha pasado que los muchachos toman la distancia así o así. Entonces no es lo mismo, tienes que venir totalmente como si continuaras esta línea y ahí te da la distancia. Venir alineadito con el rayo en azimuth, 2780, ¿de acuerdo? Entonces yo ya tengo 2780, ya sé que esta es mi línea de tierra, la voy a convertir ahora en una línea azul porque dijimos que ese es el código que le vamos a dar a la Tierra. Y ahora voy a trazar una línea que mida un ángulo de 27.8 y le voy a poner el color rojo del Sol en elevación. Simplemente prolongo esta línea y esta la prolongo, y donde se intersectan, ahí es donde está el Sol. Me voy a llevar este para acá, pondré aquí. Este es el poste, pero para fines prácticos ahorita, para no redibujar todo, simplemente lo traigo y ahora le digo, sabes que pues ahora este es el Sol. Lo voy a hacer más grande. Y este es el Sol en elevación. Dijimos que era de 2780 el ángulo de altura solar. Y ahí lo tenemos probado. Bien, ustedes me pueden decir, bueno, basta con que yo dibuje aquí el poste y luego pase la proyección del Sol y ya me da la sombra. Pues no, porque si nosotros vemos desde el este, podemos ver dónde corta la sombra, y desde el oeste también, del norte también podemos verlo, y del sur también. Para fines prácticos yo voy a proyectar el Sol, ahora lo voy a sacar hacia el este, es decir, si yo me paro en este sector, estoy mirando la elevación oeste, y para fines prácticos lo voy a trasladar, geometría simple, lo traslado, la proyección, hasta la línea de tierra, y hago su proyección también aquí, hasta la línea de tierra, pero también prolongo la línea del eje este-oeste.
¿Por qué? Porque es la línea que me está mandando, ¿sí? Hasta dónde llegaría la línea de tierra, que sería esta, la que manda este cuadrante, este oeste, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy sencillo, nada más es entender esta parte y no se van a perder. Entonces yo tengo aquí esta línea que es el centro de la gráfica solar, también ya lo pasé a la línea de tierra, fue lo primero que hice con el rayo de sol. O sea, ahora lo voy a pasar a otra elevación que es la oeste, la elevación oeste, es decir, estoy viendo del oeste hacia el este y proyecto aquí. Entonces lo que viene ahora pues es trazar la línea de tierra en ese cuadrante, en esa intersección. Es una línea sólida de color azul y la voy a hacer grande, grande. ¿De acuerdo? Bien, ahora yo aquí pues estoy haciendo una elevación, de manera que ahora aquí le voy a poner que esta es mi elevación oeste. Para no confundirnos, les digo, es muy, muy importante de verdad que cuando empiecen a trabajar la gráfica solar lo hagan utilizando código de colores para no perderse. Ya lo verán. Esta es la elevación oeste. Voy a poner también la línea de tierra para no perdernos. Y vean ustedes. Bien, aquí el programa me lo bota al revés. Pero bueno, nosotros estamos viendo desde el oeste hacia el este. Ahora voy a dibujar el poste. Como ya lo tengo y yo soy muy práctico, entonces aquí simplemente lo copio. Si ya lo había yo trazado en elevación, lo voy a copiar y lo voy a girar. Y simplemente lo voy a ubicar donde le corresponde a las líneas de intersección. Y aquí está mi poste. Creo que lo hice más ancho. Ahí, aquí está. Pues este poste mide 6 metros. Hasta ahí, todo normal. Pero si yo estoy viendo desde el oeste hacia el este, resulta que también estoy viendo paralelo al poste el sol. Entonces, lo que sigue es que yo tengo que trasladar la vista del sol también en elevación al oeste. Y para no perderme, voy a hacer lo mismo donde se intersectaron estas líneas con centro, siempre centro de la gráfica solar, es de donde va a partir el trazo, trazo ahí, y ahí está mi sol. Para donde quiera que yo voltee, a ver, donde me posicione en planta y voltee, voy a tener esta línea roja como la línea del sol en elevación y la línea azul como la línea en planta en elevación. Entonces, estamos trabajando con la vista oeste, ¿de acuerdo? Entonces, para yo ubicar el sol en la vista oeste, pues tengo estas paralelas desde el oeste al este y tomo el rayo de sol en donde está en planta, trazo una línea paralela al eje este-oeste, donde se intersecta, ahí está el sol ubicado. Y desde ahí hacia el centro de la gráfica, trazo mi rayo de sol. Ahora, si nosotros revisamos el ángulo de altura solar, van a ver que cambia. Aquí es 4378, es la magnitud verdadera del rayo del sol. Y miren, lo tenemos en 2780. Yo he visto por ahí muchos videos donde les enseñan a usar la gráfica solar usando estos ángulos. Y sí me preocupa mucho porque cuando tú ya te pones a hacer análisis de dispositivos de control solar y todo esto, resulta que no te encajan, porque cuando ya los llevas a un modelo, a una simulación, pues te das cuenta que hay una variabilidad enorme y termina uno frustrándose. Entonces, por eso siempre trabajamos las elevaciones norte, sur, este y oeste, siempre, siempre, invariablemente, para poder nosotros establecer las sombras reales. Esta es la forma más simple de utilizar la gráfica solar
y determinar longitudes de sombras, penetración solar en ventanas y todo esto, y con ello diseñar dispositivos de control solar. ¿De acuerdo? Entonces también para no perdernos, voy a copiar este solecito, se los voy a poner por aquí, y aquí está el sol en la elevación oeste. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sigue es simple. Ya voy a determinar yo qué tan larga es la sombra en planta y en elevación, evidentemente. Entonces, simplemente tomo el rayo del sol, hago una copia y lo voy proyectando sobre mi elemento y voy viendo que donde impacta es precisamente que está soleando. Aquí va soleando, soleando, soleando. Aquí le da el sol en la parte alta al poste, pero aquí, en esta arista, ya el sol genera sombra, sobre todo en toda esta parte que toca la tierra. Voy a poner un hatch ahí de color rojo para que vean. Eso sería eh, hasta allá sol. Voy a poner sólido también aquí, y lo que queda del rayo del sol para acá atrás pues es sombra. Entonces lo que sigue es regresar este rayo de sol en elevación, llevarlo a la planta. Entonces simplemente tomo una paralela de la proyección que hice y donde toca y se intersecta con el suelo, lo proyecto hacia la planta, lo prolongo y hago lo mismo con el rayo del sol en planta. Y aquí tenemos la sombra en planta y en elevación. Voy a tomar con un hatch, voy a dibujar la sombra y me la voy a llevar para la planta. Y ahí tengo la sombra de las 9 de la mañana para el 21 de enero. Si yo me voy al modelo, tengo las 9 de la mañana, 21 de enero. Miren la sombra, qué extendida es. Yo puedo hacer por simetría un análisis o simplemente nada más copiar. ¿Sí? Les digo, aquí no da tanta precisión, pero miren, es muy aproximado. Ojo, el modelo, y no es que esté peleando yo que geométricamente sea lo mejor, es que geométricamente nos permite establecer ya valores más exactos. El modelo que nosotros vemos en esta página web es un modelo de aproximación, ¿de acuerdo? Les digo, simplemente para comparar que lo que estamos haciendo se parece a lo que realmente estamos prediciendo. Bien, aquí ya tengo proyectada mi primera sombra. Entonces, si yo quiero hacer el procedimiento para el resto de las horas, simplemente borro los trazos que hice y lo repito. Y esto para mí va a ser oro molido. ¿Por qué? Porque simplemente la ventaja que me da a mí los programas CAD es que yo ya puedo trazar, ya hice un primer trazo, ahora voy a hacer un segundo trazo, ¿sí? Y aquí, para no confundirme, le voy a poner que esta es la sombra a las 9 de la mañana, 9 AM, ¿sí? Y me voy a trazar la sombra de las 10 de la mañana. Ya está proyectado todo hacia afuera, ya tengo establecida la línea de tierra y la línea del sol. No me van a coincidir, se van a modificar, ya lo vamos a ver. La que sí puedo seguir usando sin problema es la línea de tierra. Así que retomo y ahora voy a las 10 de la mañana. Retomo 12, 11, 10. Esta es mi línea de las 10 de la mañana. Trazo una línea que va desde la posición del sol en planta al centro de la gráfica y la voy a proyectar desde ahí, la voy a proyectar a la línea de tierra.
que es esta. ¿De acuerdo? Yo ya tengo la línea de la Tierra en ese lado. Para no confundirme y generar tanta línea y cruces de línea, lo voy a proyectar hacia el otro lado. No pasa absolutamente nada si yo, en lugar de sacarlo hacia arriba o hacia abajo, no me altera el resultado. Ya verán, de nuevo voy de la hora al centro de la gráfica, y esta línea que viene del centro de la gráfica a la elevación, ahí donde se corta, es la línea de tierra. Lo que sigue es, a esta la convierto en la línea de tierra ahora, y mido cuál es mi ángulo de altura solar. Roto y me fijo ahora que el Sol está en el sector, en los círculos que son del sector entre 30 y 40 grados. Aproximadamente debe ser 37, 37, 38 grados. Lo confirmo midiendo desde ese punto a el último círculo y me dice que es 36.9. Entonces, si es 36.9, yo copio una línea desde aquí y la roto 36.9 grados. Vamos a hacerlo. 36, creo que para este lado es menos 36, ¿sí? 0.7 grados. Menos 36.7. No se copió, y ahora sí lo voy a decir, rótame una copia a menos 36.7. Le voy a cambiar el color, que estoy indicando que este es el Sol en elevación, y mismo procedimiento, lo prolongo la línea de proyección de la planta al alzado, y donde se intersecta está el Sol. Noten ustedes cómo el círculo ahora no coincide porque el Sol está más alto. Entonces lo único que tengo que hacer es trazar de nuevo el Sol desde el centro de la gráfica a elevación y trazo el círculo completo. Y ahora ya sé, este es el ángulo de proyección del Sol, y lo voy a ubicar ahora en la elevación oeste. Me voy de nuevo a la planta, busco el Sol en planta y una línea paralela al eje este-oeste o este-este, la prolongo, y donde se corta, ahí está el Sol en esa vista. Entonces simplemente tomo una línea y la llevo al centro de la elevación de la gráfica solar, y ahora tomo el valor del ángulo. Me dice que es de 44.57, mientras que en esta elevación el ángulo es de 37.9, sí, algo así, 36.70. Ahí está. Miren cómo cambia. Vuelvo a repetir el procedimiento, indico que este es el Sol, y ahora copio un rayito de Sol, lo voy desplazando por el elemento en el que está proyectando luz, y me doy cuenta que en esta arista ya se genera sombra, y simplemente, para no perderme, la dibujo aquí, y todo lo que va para acá está soleado y toda esta parte está en sombra. De manera que yo voy a pasar ahora el rayo del Sol que tengo en planta, sí, en planta, al final de cuentas es eso, lo voy a copiar y lo voy a poner en las aristas del poste. Pues lo voy a prolongar bastante, de manera que cuando yo traslade ahora el rayo de Sol de la elevación, me lo llevé de la planta a la elevación, pues ahora voy a regresar de la elevación a la planta. Simplemente copié la línea, si se fijan, y hasta ahí es donde va a llegar
el rayo de sol, la sombra. Entonces simplemente voy de nuevo, trazo mi sombra ahora y la llevo hasta ahí. Voy de nuevo, estoy diciendo que es a las 10 de la mañana, lo compruebo y le digo a las 10 de la mañana. Lo puedo escribir directamente, 10 de la mañana. Lo copio y me lo voy a llevar a mi dibujo. Lo pongo y miren, les digo, hay una variación pequeña, pero está sucediendo que la sombra se acorta y el azimut se modifica. Ya lo comprobé, quito y empiezo a borrar de nuevo todo el proceso de los dibujos que hice. Me quedo exclusivamente con la sombra, ¿sí? Y borro todo esto. La línea del sol ya sabemos que se modifica, entonces quito eso y me quedo con nada más el puro iconito del sol en elevación. Voy ahora a proyectar la sombra de las 11 de la mañana, sí señor, 11 de la mañana, ya ando yo perdido en horas. Ya hicimos las 9, estas las 10, ¿sí? Ahora voy con las 11 de la mañana para el 21 de enero. Aquí no hay pierde, tengo exclusivamente trazado mi mes que estoy analizando. Entonces, para no pasar por esto, ¿no? Que tengo muchas líneas y puedo perderme, pues me simplifico la vida solamente trabajando con el mes que me interesa. Ya puse las 9, las 10, voy a las 11 de la mañana. Repito el procedimiento. Como saben, mucho del conocimiento es práctica, 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 práctica hasta que lo dominen. A mí me llevó casi 6 meses en dominar esto y entender, así que no se desesperen, es cosa de que lo practiquen. Bien, yo ubico el sol a la hora que me interesa, 11 de la mañana, lo llevo al centro de la gráfica y lo mismo, como yo ya tengo esta elevación, pues voy a trabajar de este lado para no enredarme con ello. Saco el rayo del sol perpendicular y lo corto con la línea de tierra. Ahí lo tengo. Esta le cambio el color para no perderme. Les digo, puede parecer tedioso y chocante, pero la verdad es que si lo hacemos nos simplifica mucho la vida. Y ahora lo que sigue es determinar la altura del ángulo de altura solar. Entonces, simplemente otra vez roto esto para ubicar más o menos entre qué ángulo de altura está, y vemos que está entre 50 y 40, más o menos en 44, 43 grados. Para confirmar, mido desde ese punto hasta el último círculo y me dice que son 4.35. Les digo, como están decimales, lo multiplicamos por 10 y sería 43.5 grados la altura solar. Entonces, copio esta línea de tierra y trazo una línea que esté a 43.5. Voy con ello, ángulo menos 43.5. Voy a poner color rojo para saber que este es el rayo de sol en elevación. Lo prolongo y prolongo esta línea también, se intersectan y ahí tengo el sol ubicado. Entonces, voy a trazar el círculo del sol. Ahora el sol voy a llevar elevación también. Trazo todo el círculo y digo, aquí está el sol. Ahora, donde quiera que yo lo quiera ver en cualquier elevación, si lo veo del sur al norte, yo simplemente proyecto una paralela al eje de vista, sería por aquí, y el sol en la elevación sur estaría aquí, y su inclinación, si yo lo veo desde este punto, sería diferente. Vamos a ver ahora el ángulo que forma aquí. Vamos viendo que es
72.56 si yo lo veo desde el norte. ¿Sale? Entonces, pero cuando yo proyecte hacia la vista en tierra esta sombra, pues no la voy a poder cortar porque necesito verlo de forma perpendicular. Por eso elijo la vista este o u oeste. ¿Sale? Entonces regreso y voy a trasladar el sol a la vista oeste. Lo saco a la elevación oeste, hago una proyección. ¿Y dónde corta? Con proyección en elevación, ahí está el sol. Esa es la posición del sol en esa elevación. Entonces desde ahí al centro de la gráfica, no al arista del elemento que analizo, sino al centro de la gráfica en elevación, ahí tengo el sol y voy a revisar de cuánto correspondería el ángulo aquí. Es 45.65 y aquí es de 43.50. Tiene mucho sentido ya que lo dominas y comprendes, porque les digo, muchas veces nos vamos con este ángulo y la verdad es que nos mienten. Ya lo verán. Repito el procedimiento, ya tengo el sol en esta elevación, repito el procedimiento, hago una copia de este rayo de sol y lo voy proyectando sobre mi elemento y me fijo que donde toca está soleando y donde ya no toca está generando luz o sombra, ¿sale? Entonces lo proyecto hasta que se toque con la tierra y como verán ahora la sombra se acorta. Voy a proyectar ahora de la elevación, voy a regresar este elemento a la planta y este rayo de sol voy a hacer lo que hicimos hace rato, simplemente es en planta prolongarlo y pasarlo por el poste. Esta es la arista del poste, lo alargo hasta donde se intersecta con la proyección en elevación y hago lo mismo por acá, lo copio, lo pongo aquí y ya encontré con la proyección en planta y la proyección de la elevación a la planta, que es esto, tengo ya la sombra de mi poste a esa hora en específico. Aquí está, vuelvo a borrar, voy a quitar todas las proyecciones estoy quitando proyecciones para no confundirnos y le digo que esta es la de las 11 de la mañana, la escribo para no perderme, ¿de acuerdo? Y me voy al modelo para comprobarlo. Pues, ¿sabes qué? Ahora quiero ver la proyección a las 11 de la mañana. Aquí está. Hago una copia. Me la llevo a mi dibujo. La escalo si es necesario. Aquí está. Se ve más cortita, les digo, comparar con el modelo solamente es para tener referencia, no es que el modelo sea más preciso que geometría al nivel que lo estamos haciendo. Yo les recomiendo muchísimo trabajar en la gráfica así para que ustedes después, como ya entienden el ángulo, los ángulos de altura, azimut y todo, pueden diseñar sus dispositivos de control solar. Lo veremos en otros videos, cómo a partir de la gráfica solar podemos hacer los dispositivos de control solar. Cuando los llevamos al modelo, ahí vemos que efectivamente funcionan. ¿Sale? Entonces, por último, vamos a trabajar la proyección de las 12 del día. Aquí es donde la cosa se pone ya muy interesante porque es donde muchos de mis estudiantes se me pierden, pero nada, que lo más complicado ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque en las horas anteriores al mediodía o posteriores al mediodía tenemos que proyectar hacia las elevaciones, hacia la montea, pero en el caso de las 12 del día simplemente
trazamos nuestro rayo de sol, ya lo vamos a ver, ¿sí? Y lo llevamos hacia afuera de la gráfica, en la vista que estamos analizando. En este caso es la oeste. Aquí está el rayo de sol. Ya no tengo que cambiar de plano mi rayo, porque ya está en el plano que me interesa verlo. O sea, ya lo veo perpendicular a la vista oeste, que es en este caso la que estoy analizando. Lo que sí tengo que hacer es trazar el ángulo de altura solar, y es medir otra vez desde el sol en planta hacia el último círculo, y es 4580. Lo voy a comprobar y voy a girar la regla, y me dice que el sol en este punto pues está entre 40 y 50, y sí, más o menos está entre 45 y 46. Entonces, para comprobarlo, mido hacia el centro de la gráfica y me dice que es 4580 o 4.58. Pues lo convierto a decimales y es 4580. Entonces, esta línea voy a hacer una copia que me forme un ángulo de 45 grados, 45.80 grados. Voy a ello, ángulo 45.80, la prolongo, y ya no hay bronca de que tengo que trazar un círculo o no, porque no lo voy a proyectar hacia otro lado. Simplemente es proyectar esta línea donde se intersectan, ahí está el sol, y simple y sencillamente reviso 4580, o sea, no cambia, porque pues, les digo, pues, lo estoy viendo perpendicular a la vista que me interesa. Voy a proyectar esta línea sobre todo mi elemento, empiezo a revisar y otra vez sombrea aquí y lo proyecto hacia afuera, hacia la planta, perdón. Entonces ahora voy con esto, el sol, hago lo mismo, lo prolongo en planta en el círculo que estoy, el poste, que en este caso es de sección circular, y proyecto el dibujo y simplemente prolongo de la elevación ahora a la planta. Si se fijan, ahora se acortó la sombra, un poquito, es ligero. Aquí está, prolongo aquí, esto es sol y esto es sombra, aquí es sol también, y corto esto para poder trazar mi sombra y procedo al trazo. Esto es muy simple. Les digo, la cosa ya se complica cuando nos metemos a analizar elementos más complejos, pero es súper sencillo ya una vez que le toman el modo a trabajar la gráfica solar, y no les quita mucho tiempo. Y ahora sí, tenemos aquí el rayo de la sombra, perdonen ustedes, al mediodía. Vamos a comprobar que la sombra va así, la quiero a mediodía. Miren, es lo que les decía, si se fijan, la sombra aquí no está perfectamente alineada porque el programa tiene ahí variaciones que pues, evidentemente por programación se tienen que hacer. Les digo, estas simulaciones son aproximadas. Entonces esa es la ventaja de trabajar la gráfica solar ya con geométricamente, ¿no? Y además de que, bueno, pues se van haciendo los ajustes de hora. Si se fijan aquí, dice que el mediodía solar es a las 12 del día, cuando en gráfica solar, si yo le pongo las 12 en punto, miren cómo no está alineado el eje este-oeste. ¿Por qué? Porque el modelo está considerando ajustes de hora, que en el primer video era lo que les explicaba, ¿no? Las horas, cuando nos referimos a las 7, 8, 9, 10, nos referimos en la gráfica solar estereográfica, equidistante, nos referimos a las horas de sol.
a la posición del sol del mediodía solar, a las 7 de la mañana solares, que es diferente a la hora civil. En el Excel que les dejé, ahí viene la ecuación del tiempo y eso ya se puede hacer un ajuste de, oye, pues quiero a las 7 solar, ¿qué hora será la hora civil? Entonces simplemente se ajusta la hora solar con la hora civil y pues ya se hacen esas modificaciones. Pero miren, les voy a tomar la hora del mediodía solar, que para aquí marca las 12:10, y lo voy a llevar ahora al como lo que trazamos. Esto se ve muy corto porque además acuérdense que esto hay que proporcionarlo de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Pero en el rumbo está lo mismo y sí se hace más corta que la de las 11 de la mañana. Voy a regresar para que lo podamos percibir. Voy a regresar a las 11 de la mañana. Miren las 12. Se hace ligeramente más cortita, nada más. ¿De acuerdo? Y ahora, para quitarnos del lío, esto es muy simple. Cuando hicimos la primera gráfica solar, el primer recorrido del mes en el video 1, les decía, solo encontramos la posición del sol hasta mediodía, porque si yo hago esa posición del sol de mediodía, aquí estoy borrando todo de las horas vespertinas y lo voy a hacer para que ustedes vean. Voy a tomar las horas matutinas y observen cómo voy a hacer una copia simétrica. Ahí tengo el recorrido del sol. Entonces se complementa el recorrido solar con las horas matutinas y vespertinas. Es simetría pura. Entonces hasta aquí está la línea del recorrido del sol. Para que ustedes lo vean, voy a hacer una copia simétrica y me coincide perfectamente. Observen, voy a poner ahora lo mismo con las sombras. La copia simétrica y vamos a verlo en el modelo. Me sonrío porque de mis estudiantes solo una persona lo ha notado y me dijo, oiga, pues es que las sombras nada más las analizamos a mediodía y el resto se hacen simétricos. Le voy a dar que lo haga solito, observen, le voy a dar play a esto para que lo vean y miren cómo el recorrido es simétrico. Y tiene todo el sentido porque al final es un arco de una sección de esfera, simplemente se replica por el otro lado. Entonces, al mediodía las sombras se acortan y conforme van avanzando las horas, como el sol se va inclinando más hacia la tierra, hacia el plano de horizonte, pues las sombras se prolongan en el amanecer y en el atardecer. Ahí lo tienen. Así de fácil es utilizar la gráfica solar para trazar luces y sombras. Pues bien, en el próximo video vamos a trabajar la proyección de luces y sombras ahora de este mismo poste, pero sobre un muro. Vamos a ir complicando un poquito esto para ver cómo ya con esas adiciones la gráfica solar se puede complementar y podemos ver las 4 elevaciones norte, sureste y oeste. Aquí en este caso solo vimos una elevación hacia el este, que es lo más simple, pero en esencia es básicamente el mismo trazo. Si ustedes deciden ver hacia la elevación este en lugar del lado este, les va a salir exactamente la misma longitud de sombra, todo eso porque pues les digo, esto es una esfera, ¿no? Para donde quiera que voltee sobre los dos ejes, el este-oeste y el norte-sur, es simetría, para donde lo vean. Bien, me da mucho gusto tenerlos conmigo en este video, ojalá me puedan acompañar en los siguientes y espero colaborarles mucho con sus materias de diseño, con el cálculo de luces y sombras para poder diseñar dispositivos de control solar. Incluso ya veremos más adelante que esto lo podemos usar para determinar distancias, inclinación óptima de calentadores solares, paneles solares,
y esto nos va a determinar qué distancia hay que poner entre paneles, por ejemplo, para que no se generen sombras y se aproveche al máximo la luz del sol. Tanto gusto, no olviden darle like, compartir con sus compañeros, con sus amigos y suscríbanse para que cada ocasión que se suba video nuevo, ustedes lo puedan ver. Y también quedo atento a sus preguntas, a sus dudas y sugerencias para que podamos trabajar más y mejor esta técnica de la gráfica solar equidistante. Saludos a todos, sean buenos, hasta pronto.